Muy buenos días, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Y venimos con otra experiencia, en este caso personal. Yo le llamo como un encuentro de almas. Por ahí me han dicho que es una especie de déjà vu también, cosa que no puedo discutir. El término en sí no importa tanto. Pero lo que sí entiendo y lo que me ha dejado claro esto, me confirma que sí venimos trabajando con familias de almas durante vidas y vidas, que no siempre nos encontramos todas en cada vida, pero sí a veces estamos trabajando separados en un mismo tiempo, pero se ve que cuando hay un cariño, un amor que se ha generado de las vivencias de cada vida, de lo que traemos del otro lado, esas almas se reconocen. Aunque no sepa cómo, yo les voy a contar un caso muy específico que me pasó y que es difícil a veces poder explicar lo que se siente en cada caso, ¿no? Es decir, las palabras a veces para este tipo de sentimientos, sensaciones, sentires, son limitantes, pero trataré de expresárselo lo más claro posible. Hace muchos años, cuando yo tenía más o menos 20 y algo de años, trabajaba en una peluquería y dentro de una galería. Cada tanto salíamos a buscar un refresco o algo de comer dentro del mismo predio, o sea, salías de la galería, estábamos como en una explanada, había varios comercios y allí mismo había otros comercios donde podíamos comprar estas cosas. En un momento, bueno, me viene mucha sed, tengo el impulso de ir a buscar un refresco y salgo, un momentito. Cuando voy caminando por la explanada, llena de gente, de repente una chica que viene como de frente a mí caminando, que no era de allí del lugar, no la reconozco, no trabajaba en el lugar, era como una visitante en el lugar. Nos miramos, inmediatamente, tanto yo como ella, sentimos lo mismo, exacto, porque corrimos una a la otra a abrazarnos. Yo no le puedo describir la sensación interna que yo tenía al abrazar a esta persona y parece que a ella le pasó lo mismo. Era como ver a alguien amado, conocido, alguien que conoces muchísimo y con el cual has compartido cosas y tienes muchos sentimientos mutuos. Porque las dos se nos llenaron los ojos de lágrimas y era un abrazo largo y sentido. Pero de repente, en un momento, de la misma manera que a ambas nos pasó esto tan fuerte, también al mismo tiempo yo sentí y me di cuenta que ella también, porque nos soltamos a la misma vez y nos quedamos mirando como unos segundos así como anonadadas, ¿no? Yo fui la primera en hablar y decir, Dios mío, ¿de dónde te conozco? Ella me dijo también, no sé. Y entonces sonreímos y quedamos otros segundos más como pasmada. Y de repente, bueno, empezamos a hacer una recorrida en el tiempo, en esta tierra, ¿no? A ver los lugares, los barrios donde vivimos desde niñas, las escuelas, los centros de estudios a donde habíamos ido, o si habíamos concurrido a otros lugares donde había mucha gente. De todas maneras hicimos la recorrida, pero lo que sentimos no fue porque como si conoces a alguien nada más. Había afecto, había cariño, había vivencias compartidas con esas personas. No sabíamos qué, pero estaban en el sentir, muy latentes y muy fuertes. Y bueno, duramos ahí un par de minutos, o no sé, porque no me di el tiempo, haciendo esa recorrida por los lugares que en este tiempo habíamos estado
visitando o concurriendo o que teníamos la posibilidad de habernos conocido y no coincidíamos en absolutamente nada, ¿no? Ni en nada de nada, pero no había algo que ni que fuera cercano siquiera. Para lo cual, bueno, cuando terminamos de hacer la recorrida, aún estábamos más sorprendidas a medida que pasaban esa recorrida y no encontrábamos un lugar donde nos hubiésemos conocido, y nada, terminó así y quedamos pasmadas y nos dijimos, y bueno, no sé, pero te conozco. Ella me decía, sí, yo también, pero además ya les digo, no era simple un conocer, porque a ver, muchas veces nos pasa en la vida que vemos caras conocidas. Y a esa persona siento que como le veo cara conocida o la conozco, pero una cosa es eso y la otra es el sentimiento, y que además sea mutuo, porque vamos a suponer que nos pasara a una de las dos, podríamos llegar a razonando, ¿no? Buscándole el razonamiento, podíamos pensar que a lo mejor nos recordaba a alguien, pero no, pero esto fue mutuo y fue demasiado fuerte. De aquí que nada, nos separamos, nos alejamos, así ha quedado en mi recuerdo y supongo que en el de ella también. No nos vimos nunca más. Quedamos tan atontadas que no se nos ocurrió, porque yo pensé habernos pedido un teléfono, algo por si en algún momento alguna recordaba algo, pero no porque, decir, por mantener el contacto, qué sé yo, pero supongo que no debía de ser. Supongo que estábamos, si bien seríamos almas que habríamos vivido algo muy fuerte, que nos amábamos como almas, evidentemente. En este tiempo no teníamos que compartir cosas, porque si no nos hubiésemos encontrado en algunas otras ocasiones en la vida, en lugares o lo que sea, y eso no pasó. Fue como un encuentro que a lo mejor quisimos tenerlo, a lo mejor las almas programan, de repente sabiendo que estábamos viviendo en la misma época, al mismo tiempo aquí en el mundo, también decidimos tener un encuentro momentáneo, aunque sea para darnos un abrazo, ¿m? En el momento. Es decir, aunque más no fuera para eso. Se ve que no teníamos que compartir más nada, porque si no, seguramente hubiéramos coincidido. Bueno, todavía nos queda vida, capaz que algún día volvemos a coincidir. Si yo les digo la verdad, no recuerdo hoy su cara. No fue su cara. Sin embargo, recuerdo el abrazo y la sensación, sin mirarnos las caras, abrazadas, la sensación del ser conocido. Eso lo tengo patente hasta hoy, pero la cara no. Si yo hoy quisiera acordarme de cómo era su rostro, no, si la veo en la calle, no lo reconozco. Seguramente si nos encontráramos, capaz volveríamos a sentir lo mismo, esa sensación de encuentro de almas, ¿no? Pero bueno, ahí quedó, amigos. ¿Y ustedes, les ha pasado alguna vez algo similar? Me encantaría que si lo han vivido, me lo cuenten por aquí, ¿no? Porque si han tenido esa sensación con alguna persona, o por lo menos parecida, si me la quieren mandar al correo, yo lo subo en un video todo explicadito, con imágenes y todo para hacerlo más vívido. Pero aunque sea así, ¿no? En los comentarios, coméntenmelo, porque me encantaría saber que otras personas también han tenido la oportunidad de vivir una cosa así. Es muy bonito y es inexplicable, porque yo les digo que la sensación que sentí en ese momento no la tengo a veces con personas con las cuales convivo ahora. Y estoy segura que a ella le pasó igual, porque las dos, cuando nos soltamos, teníamos los ojos llenos de lágrimas. Fue como un encuentro súper amoroso. Y al instante quedar cortadas, y es como volvimos aquí, volvió el ego, o sea, volvió la cabeza, volvió el ego, y entonces se desconectó esa parte del alma. Fue muy fuerte, pero nos deja muy claro que sí tenemos familias álmicas y que a veces compartimos la vida, puede ser que la compartamos en situaciones directas, o si estamos en el mismo tiempo pero no nos toca, seguramente igual hay como eso de, ya que estamos aquí, pasamos a darnos un abrazo, aunque sea eso.
y evidentemente el amor que se entre las almas es mucho más profundo y más fuerte y duradero en el tiempo, y nada tiene que ver con las caras, los cuerpos ni nada, porque evidentemente, ya les digo, yo la cara no se la recuerdo, tampoco es que yo le vi cara conocida, fue eso el impulso, como es nada, el alma, un alma traída hacia la otra, nada más. Se los dejo por aquí, y si ustedes tienen algo similar, que me lo cuenten, me encantaría. Muchísimas bendiciones, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta historia y nos vemos en la próxima. Sigo esperando sus experiencias en el correo que aparece en todas partes en el video, al principio y al final. Bendiciones, y ya ven que las experiencias pueden ser de todo tipo, siempre que sean relacionadas con como contactos dimensionales, ¿no? Con otras dimensiones, no con experiencias cotidianas, sino con que tengan algo que nos hable de el más allá. Bendiciones y nos vemos pronto.